Shavua Tov Mevorach, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 10 del Talmud del Tratado de Hagigá. Bien, y vamos a comenzar una nueva Mishnah en el día de hoy, que es una Mishnah muy particular. Nos dice así: Eterno Darim por Himba Avir. Las leyes sobre la anulación de los votos vuelan en el aire. Quiere decir que si uno busca en la Torá, no va a encontrar una fuente sostenible para estas leyes. Ven la al Mashe Ismoju y no tienen una fuente en la que apoyarse, de modo que se pueda afirmar que dicha ley se deduce de ahí. Más bien la ley proviene de la Torá oral. Ilhot Shabbat Hagigot Umeilot. Por eso es que nos trae esta Mishnah, el tratado, porque aquí dice las leyes de Shabbat, de Hagigá, los Hagigot, y las Meilot. La Meilá es cuando alguien saca provecho de algo que fue consagrado para el Bet HaMikdash. Hareem, que Hararim Teluim Baseara. Son grandes montañas que cuelgan de un pelo. ¿Por qué? Porque hay un montón de leyes y se basan solamente en una pequeña conexión con la Torah escrita. Porque hay muy pocas fuentes, pero hay muchas leyes. Por último dice, Hadinin, Ve'abodot, Ve'ataharot, Ve'atumot, Ve'arayot, Yesh Lahem al Mashismojo. Las leyes de dinero, las leyes de los servicios relativos a los sacrificios, las leyes de pureza e impureza, las prohibiciones acerca de las relaciones prohibidas, tienen en qué apoyarse en la Torah escrita. Vehen hen, y estas mismas son Gufé Torah. Son las leyes que son parte de la Torah misma. Es decir, hay un montón de leyes escritas en la Torah acerca de estos temas. Nos dice la Gemara, Tania, se enseñó una veraita. Rabbi Eliezer Omer, Yesh Lahem Masis Moju. Rabbi Eliezer no está de acuerdo con esta Mishnah. Dice, ¿cómo que no hay en qué apoyarse? Hablando de los votos, ¿verdad? Dice, sí hay un versículo en el cual uno se puede apoyar. Sheneemar, dice el versículo, Kiyafli shetepeamim. Es decir, la Torah nos menciona dos veces la expresión que dice Kiyafli. Kiyafli es cuando van a expresar una persona su voto. Kiyafli neder. Así es como dice la Torah. ¿Por qué lo repite? Ajat afla'a le isur, de ajat afla'a le eter. Es decir, una expresión es la que origina la prohibición y la otra es la que origina la permisión. Es decir, que se puede permitir un voto. La anulación del voto. Muy bien. Rabbi Yoshua Omer, Yesh Lahem Mashiach Mohu. También tiene otro punto de vista. Rabbi Yoshua no está de acuerdo con la Mishnah. Dice, no, sí que hay en donde apoyarse para los Nedarim, para las promesas. ¿Cuál es? Shenemar, dice el versículo. Asher Nishbati Beapi. Como decimos en el Salmo, todos los viernes por las noches. Asher Nishbati Beapi Im Yeboun el Menuhati. ¿Verdad? Dice, por lo que juré en mi furia. Es decir, que Hashem juró en su furia. Beapi nishbati behazarti. Es decir, en mi furia juré y por ello me arrepentí de ello. De modo que sí tendrán menuja. Bien. De aquí se aprende que si en el momento en el que la persona formuló su voto no poseía la serenidad necesaria, puede solicitar su anulación ante un sabio, explicándole que cuando hizo el voto no tuvo cuenta de que lo ocasionaría la situación en la que se encuentra. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak también discute no está de acuerdo con la Mishnah. Dice, sí que tienen en qué apoyarse. Yesh lahem al mashe yismoju. Perdón, Sheneemar, kol nediv libo. Dice la Torá, respecto al voto que el pueblo hizo para entregar donaciones a la construcción del tabernáculo en nuestras parashiot. Dice, todo generoso de corazón traerá la donación. De lo que se entiende que si el donador todavía desea dar de corazón, deberá realizar su donación. Pero si se arrepiente, puede pedir que le anulen su voto. Hananiah Benahi, Rabbi Yoshua, Hananiah, el hijo del hermano de Rabbi Yoshua, Omer, también dice, Yesh lahem al mashe yismoju, tienen que apoyarse. Sheneemar, Nishbati va'akayema, Ishmor mishpete sitkeja. Dice, juré, Salmo 119, yo juré y cumpliré cuidar tus leyes justas. Ahora, ¿cómo analizan este versículo? Dice, del hecho de que el versículo reafirme la expresión juré,
con la de y cumpliré, se deduce que si la persona ya no desea cumplir su voto, puede solicitar que se lo anulen. Nishbati va a Kayema. Juré y cumplí. Quiere decir que entre medias, si no deseo, puedo pedir no tener que cumplirlo. Amar Rabiudá más Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, y Havai, Atam, Amri Leu le Didi, Adifa mi didejo. Si yo hubiera estado ahí, habría dicho a todos estos Tanaim que hemos citado, diferentes fuentes, la mía es mejor que la vuestra. Tiene una que es una bomba. Sheneemar, lo yahel de varó. Dice la Torá, cuando un hombre hace un voto, Hashem no profanará su palabra. ¿Qué deduce de aquí? Eno mojel, abalajerim mojalinlo. Que él mismo no podrá profanar su propio voto, pero otros podrán profanárselo, podrán darle la posibilidad de anular su voto. Amar Rabba dijo Rabba, lejulehu itleu pirja, levad mi de Shmuel de led le pirja. ¿Sabes qué? Rabba dice, para todas las versiones que hemos traído aquí, todos los versículos, para todos tengo una objeción, yo puedo refutarlas, salvo para aquella que dijo Shmuel, que no tengo cómo refutarla. ¿Por qué? Vamos a ver cada una de las refutaciones. De ahí mi libre Eliezer, porque si fuese, como dijo Rabbi Eliezer, que él aprendió, que fli, que expresar. Dilma, que de Rebiuda, a lo mejor la duplicidad de la palabra expresar es como aquello que dijo Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Tarfon, que dijo el nombre de Rabbi Tarfon, de Tania, como se enseñó en una vereita, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, dijo Rabbi Yehuda el nombre de Rabbi Tarfon. Dijo Leolam, Enejad Mehem Nazir, Shelo Nitna Nezrut Ela Leaflaa. Vamos a ver, es un caso particular. Dice así, dos personas estaban sentadas y una tercera llegó ante ellas y dijo una de las dos, recibo sobre mí la condición de Nazir, es decir, me prohíbo beber vino, cortarme el pelo, impurificarme. Si esa persona que llegó aquí es un Nazir, perdón, vamos a explicar bien. Dos personas sentadas, llega el tercero y uno dice, yo recibo la condición de Nazir si el que vino es Nazir. No le conocen, no saben. ¿Sí? Y su compañero dijo lo contrario. Recibo sobre mí la condición de Nazir si no se trata de un Nazir. ¿Cómo queda la cosa? Leolam, enejad mehem Nazir, ela leafla. Aunque por lógica, uno de los dos debería volverse Nazir. De hecho, ninguno de los dos se vuelve Nazir. La camisbah de Nezirut no fue dada sino para que la persona la exprese de forma clara y explícita. Es decir, no como una condición. No como si eso no es. Una duda en el compromiso. Cuando exprese un voto de hacerse Nazir, es decir, que tiene que ser expreso, tajante. Por eso es que dice dos veces expresar. Ahora, y mi de Rabbi Yoshua, si fuese que vamos a aprenderlo de la fuente de Rabbi Yoshua, que dijo, Dilma aquí Kamara, a lo mejor podemos explicar así el versículo. Beapi nishbati, velo hadranabi. Es decir, me enojaron tanto que en mi furia juré, lo cual afianzó mi juramento y no me arrepiento. Según esto, de aquí no se puede extraer ninguna prueba para deducir la ley de la anulación de las promesas. Entonces también esta prueba queda refutada. Ahora, muy bien. Y de Rabbi Ishaq, si fuese como que se apoya en el versículo de Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Ishaq, Kol Nediv Libo, ¿sí? Dilma le afuque, mi de Shmuel, a lo mejor la expresión generoso del corazón viene a excluir la enseñanza de Shmuel. Tamar Shmuel, Gemar Libo, de Tzarich Sheyotzi Bisfatab. Pues dijo Shmuel, si la persona decide en su corazón hacer un voto para que tenga validez, debe también sacarlo de su boca. Es decir, Nediv Libo, a lo mejor bastaba con decirlo en su corazón. Kamash Malan, por eso ven y aprende del versículo de Afalgab de Lo Otzim Misfatav, que a pesar de que no lo sacó de su boca, también tiene validez ese compromiso de donación. Mi de Hanania Benaji, Rabbi Yoshua, y si fuese
de la fuente que trajo Hananiah, el hijo del hermano de Rabbi Yoshua, Dilma, que Rav Gidel amarraba. A lo mejor podemos entender el versículo como dijo Rav Gidal en nombre de Rav. ¿Qué dijo? De amar Rav Gidel, amar Rav. Pues dijo Rav Gidel en nombre de Rav. Menaim shenishbaim lekayem et mitzvah. ¿Cómo sabemos que es correcto jurar para cumplir cierta mitzvah a fin de apresurarse a realizarla? De lo que dice nuestro versículo que estábamos viendo, juré y cumpliré cuidar todas tus leyes. Entonces, hemos visto que a todas les ha traído una refutación, salvo el de Shmuel, les le pirja, pero la interpretación de Shmuel no tengo cómo refutarla. Amar Rabba, veitema Rav Nachman bar Yitzhak. Dijo Rabba, y hay quienes dicen que fue Rav Nachman bar Yitzhak. Hainu de hambre anche, esto es lo que dice la gente. Tabajada, pilpelta, jarifta, mimelai tzana dikare. Es decir, que la fuente citada por el Amorá Shmuel sea la única irrefutable, a diferencia de las de los otros Tanaim, es como lo que dice la gente, es mejor una semilla de pimiento picante que una cesta llena de calabazas. Es decir, mejor poquito, pero picante, que una cesta llena de calabazas que normalmente son dulces, ¿verdad? Muy bien. Y el Hot Shabbat. ¿Qué dijimos de las alajot de Shabbat? Dijimos que eran montañas suspendidas de un pelo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas leyes, pero pocas están escritas de modo explícito en la Torah. Pregunta la Gemara. Michtav, Ketivan. Pero si en la Torah sí están escritas muchas advertencias sobre el Shabbat. ¿Por qué la Mishnah dice que las leyes de Shabbat están implícitas en pocos versículos? Responde la Gemara y dice, Lot fija, eje de Rabbi Abba. La Mishnah no se refiere sino a la ley de Rabbi Abba o a leyes similares a ella, que vamos a ver cuál es, que no aparecen explícitamente en la Torah. De Amar Rabbi Abba, pues dijo Rabbi Abba, a Jofer Guma be Shabbat ben Sarich ela le afra patura lea. La persona que cava un hoyo en Shabbat y no necesita sino solamente la tierra que extrae de él, está exento. ¿Por qué? Porque es Davar Shelom Mitkaven. La Gemara analiza el fundamento de la ley de Rabba. Dice, de Rababa. ¿Qué man? ¿Como quién es la opinión de este Tana? Dice que Rabbi Shimon es como la opinión de Rabbi Shimon de amar melajá shena tzricha legufa patur alea. Cuando haces una melajá que no la necesitas en sí, estás exento por haberla hecho. Entonces, ¿qué? Pero nos queda la opinión de Rabbi Yehuda. Para Rabbi Yehuda, melajá shena tzricha legufa hayab. Entonces pregunta, la Gemara responde y dice, afilu tema le Rabbi Yehuda. Incluso si quieres decir que es la opinión de Rabbi Yehuda, también podríamos decirlo. ¿Por qué? Dice, hatam metaken. Ahí, allí es un acto provechoso. Ajá, me calquelhu. Pero aquí es un acto perjudicial. Es decir, la viuda, cuando está analizando esta ley, ¿qué dice? Dice, es como si fuese que una persona está retirando un cadáver de una casa. Cuando está retirando el cadáver de una casa, es una melajá, pero que no la necesito por sí misma, sino que no la estoy sacando porque necesite que el cuerpo esté fuera, sino lo estoy sacando por que no esté dentro, en realidad, ¿no? Entonces ahí, en realidad estoy haciendo un acto que es provechoso y se considera una acción prohibida y merece expiación. Pero aquí, excavar un hoyo es un acto perjudicial, ya que su patio se estropea y por ello está exento de expiación incluso según Rabbi Yehuda. Es decir, que se ve claramente que el acto no lo está haciendo por un beneficio propio. Maike Harerin Hateluim Baseara. ¿A qué alusión se refiere la Mishnah al decir que la ley de Rababa y otras leyes semejantes son como montañas que penden de un hilo? ¿Dónde se encuentra esa alusión en la Torah? Dice, Melechet Mahashevet Asra Torah. La Gemara va a elaborar su respuesta y dice, la exención en ese caso y otros semejantes se basa en el hecho de que únicamente una Melechet Mahashevet, una labor realizada con premeditación, es lo que prohibió la Torah. En este caso, el que realiza la acción de forma premeditada tiene la necesidad de hacer la labor en sí misma, mientras que en el caso del hoyo,
el que lo cavó no está interesado en el hoyo en sí mismo, sino en la tierra que extrae al hacerlo. Umelejet, Mahashevet, lo que tiba. Ahora bien, este concepto de la labor realizada con premeditación no está escrito en la Torah. Y por eso dice que hay leyes en Shabbat que son una montaña que penden de un hilo. También dijimos sobre las Hagigot, que son montañas que penden de un hilo. Las leyes de Hagigá son como montañas que penden de un hilo, dijo la Mishnah. Michtav que tiban, pero en realidad las leyes de Hagigá, de la ofrenda de Hagigá, están escritas en la Torah. Como dice, Vejagotem oto hagla Hashem, y lo celebraréis como una festividad para Hashem. Responde la Gemara y dice, los hija, de amarle Rav Papa le Abaye. Es decir, no se refirió sino a lo que preguntó Rav Papa a Abaye. Mimai dehai vejagotem oto hagla Hashem ze vija. ¿Cómo se sabe con certeza que este versículo que dice Vejagotem lo celebraréis como una festividad para Hashem hace referencia a una ofrenda? Dilma, Hogu Haga, que amarra jamana. Quizá la Torah simplemente quiso decir que celebren una fiesta para alegrarse en ella. Es por esta duda que la Mishnah afirma que las leyes de Hagigá no aparecen de forma explícita. La Gemara ahora va a tratar de demostrar que el versículo se refiere a un sacrificio. El ameata. Pero según eso, si la palabra tajogu, festividad, alude simplemente a una celebración, dichtiv veyajogu liba midbar. ¿Qué significa entonces lo que dice Moshe cuando va a ver al faraón y dice, deja salir a mi pueblo para que yajogu liba midbar, para que celebren para mí en el desierto? Ajiname de Jogu Hagahu. A lo mejor también Moshe pidió que querían ir a hacer una fiesta en el desierto y no hacer sacrificios. Vejitema ejiname. Y si dices que es así, entonces surgía la pregunta. Reactiv, pero más adelante dice el faraón a Moshe, Bayomer Moshe, perdón, le dice Moshe al faraón, Gamatati tembe yarnos zebachim ve olot. Tú también nos vas a dar ofrendas, zebachim y olot, para que las hagamos delante de Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Yahogu Bamidbar, queremos ir a festejar en el desierto, ¿qué es? Hacer ofrendas. Y aquí vemos que el concepto de Hag se refiere a una ofrenda. Y el mágica Amar Rahmana, quizá esto sea lo que en realidad quiso decir la Torah. Ahlu ushtu vehogu haga kamai. Comed, beber y festejad una fiesta para mí. Los Zebahim que Moshe le mencionó al faraón no eran reses para ser ofrecidas en sacrificio, sino tan solo para que el pueblo consumiera carne y se alegrara. Entonces dice, la Gemara trae otra prueba. Dice, los alcadataj dicti, no puedes opinar así. Pues con respecto a la festividad de Pesach está escrito, Veloyalin Helev Hagi Adboker. No pernoctará el cebo de mi festividad hasta la mañana. Es decir, que las grasas del Corban Pesach había que quemarlas antes de la mañana. Veis al Kadataj de Jugahu. Y si tú me quieres decir que solamente estamos hablando de la fiesta, Tarba, Lejaga, Itle, ¿acaso la fiesta tiene cebo? Sin duda está hablando del animal que se ofreció. La Gemara también rechaza esta prueba. Pedir mágica Amar Rahmana. A lo mejor esto es lo que quiso decir la Torah con el cebo y con la fiesta. Dice, Helev Habba, Bisman Hag, Loyalin. El cebo de los sacrificios prometidos durante el año que ofrecen los que suben a Jerusalén en el periodo de la festividad, no deberá pernoctar fuera del altar. Según esto, el versículo no es una prueba de que exista el Corban Hagigá en la Torah. La Gemara objeta nuevamente y dice, el ameata, Abba Bisman Hag, hu de Loyalin. Pero entonces, ¿acaso únicamente el cebo de los sacrificios que se ofrecen durante la festividad es los que no deben pernoctar fuera del altar? Hadejón la Shana Kulayalin. Entonces el cebo de todo el resto del año sí puede pernoctar. Kola Leila da Boker Ketiv. Si está escrito con respecto a las ofrendas, que toda la noche hasta la mañana, es decir, que esta es la olá que se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Observamos aquí que esta prohibición no concierne únicamente a los sacrificios voluntarios que se ofrecen durante la fiesta, sino a los ofrecidos durante todo el año. Entonces,
entendemos que Yahogu, o sea que este Hag, Veloyalin Zeba Hagiat Boker, está hablando de un sacrificio. En verdad te diré que ese versículo se refiere a los sacrificios voluntarios que se ofrecen en el periodo de la festividad y no al Korban Hagigah. Nuevamente la Gemara trata de refutar. Y respecto a la objeción que planteaste de la prohibición del cebo que pernocte fuera del altar incumbe a todos los sacrificios del año, como le indica el versículo de Vayikra, te responderé, Dilma, Imeau, quizá, si esa prohibición se dedujera de ahí, Haba Mena, Aule Ase, habría pensado que ese versículo indica que quien hace pernoctar el cebo fuera del altar está incumpliendo solo una misbat Ase. Por eso escribió la Torá este versículo para enseñarnos que también es una misvá lota hace, que no dejes pernoctar. Lelav Ketav Kra Harina. La Gemara rechaza y dice no. Para indicarnos que es un lota hace, ya hay otro versículo. Veloyalin minapasar asher tizbach ba'erev bayonom harishon la boker. Dice el versículo, no pernoctará de la carne que sacrificaste en la tarde en el primer día hasta la mañana. ¿Cómo va a responder la Gemara esto? Vedir mala abora lab, bishne lavin, vease. Aún así, quizá la Torah haya escrito las dos advertencias al respecto para indicarnos que quien deja pernoctar el cebo de los sacrificios en la festividad está transgrediendo dos misbot lot hace y una misbat hace. Entonces, todavía no hemos podido concluir que encontramos una fuente explícita en la Torah para el Korban Hagigah. Entonces, ¿de dónde se aprende? Dice Ela, Atia, Midbar, Midbar. Más bien, se deduce que la festividad significa sacrificio, Hag, por medio de una Gezerah Shavá, entre las palabras desierto y desierto. Ketiva, Jabe, Ejoguli, Midbar. Está escrito con respecto a Moshe y la salida de Egipto para que me festejen en el desierto. Uktivatam, y está escrito allí, Azdebahim, Uminja, y Gashem Liba Midbar. ¿Acaso, dice el profeta Amós, acaso sacrificios y oblaciones me ofrecisteis en el desierto? Pues, ¿qué se entiende por analogía? Male alans de Bajim. Así como Amós está haciendo referencia a ofrendas, sacrificios, Afkan, también Moshe, cuando pide salir para festejar en el desierto, se trata de ofrendas. Bien. Umay que hararim atluim baseara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las leyes de Hagigah son como montañas que penden de un hilo, de un pelo, perdón. Libre Torah, ni libre cabalado y al final. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, las leyes de la Torah no se pueden inferir de lo que está escrito en los profetas. ¿Qué hemos visto aquí? Hemos visto un pasuk de la Torah, Yehó Guliba Midbar, y un versículo de los profetas. Entonces, puesto que a priori yo no puedo aprender palabras de la Torah de las palabras de los profetas, vas a apoyarme en palabras de profetas para reforzar unas palabras de Torah. Entonces, penden de un hilo, están sujetas de una manera muy precaria. Dijimos que las Me'ilot también son montañas que penden de un hilo. Michtav Ketivan, pero en realidad las leyes están escritas en la Torah, las leyes de Me'ila. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, lo nisreja ela ligditnan. La Mishnah no se refiere sino a la ley específica que se enseña en la siguiente Mishnah. Ashaliach sheasa shelichuto ba'alabait ma'al. Que si una persona tenía en su poder monedas consagradas pertenecientes al Bet HaMikdash, que se le confundieron con su propio dinero, y al pensar que eran parte de su dinero, se las entregó a un enviado para que le comprara una vestimenta, la ley es la siguiente. Si el enviado llevó a cabo su encargo, el dueño cometió el pecado de Me'ila. Pues el enviado de una persona se considera como la persona misma. Entonces es como si el dueño con esas monedas hubiese comprado un objeto y está utilizando monedas que pertenecen al Bet HaMikdash. Lo asa shelichuto, shaliach ma'al. Pero si el enviado no llevó a cabo su encargo, sino que compró otra cosa que el dueño no le había pedido, entonces el enviado es el que habrá cometido el pecado de Me'ila. Rami Barjama sigue explicando.
Vejen asa shelichutó, emay ma'al. Ahora, en el caso de que haya hecho su encargo, ¿por qué el dueño incurre en meila? Vejizejote, vezem mithayev. ¿Acaso tiene sentido que uno peque y el otro sea condenado? Obviamente no. Pues como es sabido, la ley es que cuando una persona le encarga a otra persona realizar un acto prohibido y esta última obedece, el pecado recae sobre ella y no sobre quien lo envió a hacerlo. Ainu que hararim teluim ba'seara. Por eso nos dice la Mishnah que estos son como montañas que penden de un pelo, porque carecen de una fuente explícita en la Torah. Amar Raba, dijo Raba, Umay Kushya, ¿qué dificultad presenta esa ley para ser calificada como una montaña que pende de un pelo? Dilma Shane Me'ilá de Yalfa Het Miteruma. A lo mejor la ley de Me'ilá es una excepción a la regla, porque se deduce por medio de una Gezerá Shabá formada por la palabra Het, transgresión. Es decir, tenemos dos veces la palabra Het, una aquí en cuanto a la Me'ilá y otra en cuanto a la Teruma. Mahatam Shelujo Sheladam Kemoto. Así como allí, con respecto a la separación de la Terumá, la ley es que el enviado de la persona, que es dueña de los frutos, es considerado como la persona misma y tiene la autoridad para separar la teruma. Es decir, yo tengo un campo de patatas y mando a un enviado a separar la teruma del campo de patatas. Bien, el que separa la teruma en mi nombre es como si yo mismo la estuviese separando. Entonces, Afkan, aquí también, en el caso de Meilá, Shelujo Sheladam Kemoto, el enviado de la persona, se considera como si la persona misma y el pecado recae sobre quien le envió a hacerlo. Y dado que esa ley se deduce por una que es de la Shabbat, no es correcto afirmar que carece de una fuente explícita en la Torah. Entonces, Ela más Rabba, entonces más bien así es como dijo Rabba. Lo niseja Ela ligeritania. Es decir, lo que nos dijo la Mishnah de que las leyes de la Meilá son como montañas que penden de un pelo, no se refiere sino a la ley que se enseña en la siguiente breitá. Dice, Nizkar va a la bait, velo Nizkar shaliach. Si el dueño se dio cuenta de que había entregado al enviado monedas consagradas antes de que el último le comprara la vestimenta, y por otro lado, el enviado no se enteró hasta después de habérsela comprado. Shaliach ma'al, el enviado es quien habrá cometido la transgresión de Me'ilá y no el dueño. Raba señala la dificultad que encierra esta ley. Se entiende que el dueño está libre de pecado de Meilá, pues una vez que se dio cuenta de su error, él ya no quería que el enviado usara esas monedas. Y a partir de ese momento, el otro dejó de ser su enviado. Shaliach, Anya Mai Kaabed. Pero el enviado, el pobre, ¿qué es lo que hizo para que le recaiga sobre él el pecado de la Meilá? Al fin y al cabo, está cumpliendo con lo que el dueño le pidió sin saber que le entregó monedas consagradas. Hainu, que Hararin, Hateluim Baseara. Por eso, precisamente, es que la Mishnah nos dice que las leyes de Meilá son como montañas que penden de un pelo, que carecen de una fuente explícita en la Torah. La Gemara rechaza esta respuesta de Rabba. Dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi. Maikusha, ¿cuál es la dificultad de esta ley? Para que digas que es como una montaña que pende de un pelo. Dilma mide de Haba, Amotzim Meot, Haigdesh Lejulin. Quizá la razón de imputarle el pecado al enviado sea la misma que la de cualquier otro caso de Meila, en la que una persona emplea monedas consagradas pensando que es dinero común para comprar algo ordinario. De modo que este caso, en el que el emisario no sabía que le habían entregado monedas consagradas, no deja de ser un caso clásico de Meila y no debe calificarse como una montaña que pende de un pelo. Él amar Rabashi, más bien dijo Rabashi, lo nisreja ela ligditnan. Lo que afirma la Mishnah de que las leyes de Meilá son como montañas que penden de un pelo, no se refiere más que a la ley específica que se enseña en esta otra Mishnah. Natal Eben o Korah Shelekdesh Arezelo Maal. Si una persona tomó para sí una piedra o una viga de construcción que había sido consagrada para el Beit HaMikdash, no cometió el pecado de Meilá. Netanale Javeró, Maal, Javeró lo Maal. Pero si la tomó y se la dio a su compañero, él hizo Meilá
ya que con esta acción sacó el objeto del dominio sagrado, mientras que el prójimo, aunque se sirvió de este objeto, no habrá cometido el pecado de Meila. Rabashi señala la dificultad que encierra esta ley. Mirde, Mishkal, Shekala, dado que este primero la tomó para sí, con esa acción ya la sacó del dominio sagrado. Mali, Mali hu, Mali javero. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre sí, si la tomó para sí o si la tomó para el prójimo? Si la persona la tomó para sí misma, también debería recaer sobre él el pecado de Meila. Hainu que ararima teluyim basegara. Por eso nos dice la Mishnah que las leyes de Meila son como montañas que penden de un pelo. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Shavua Tov Mevorach. Muchas gracias por estar ahí. Y Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana para seguir analizando todas estas leyes que son montañas y que penden de un pelo.